trabajo actualmente en Juventus City, ¿no? Y una de mis tareas principales dentro de mi equipo es de analizar la startup en base a datos, ¿no? No solo la startup con quien estamos trabajando, en las cuales hemos invertido, pero también en las cuales queremos invertir, ¿no? Y lo que os voy a enseñar hoy es un poco el tipo de análisis básico, ¿no? Básico porque es el que siempre hacemos para la startup, y al final, si queréis, pues tener también unos enlaces y lo podréis aplicar vosotros también, ¿no? A vuestros datos si tenéis algunos. Antes de empezar realmente, quería hablar muy rápidamente de cómo miden las empresas tradicionales de su negocio, ¿no? Porque para medir si el negocio va bien, pues las grandes empresas ya establecidas, ¿no?, se interesan principalmente en la profitabilidad, ¿no?, de su negocio, en métricas financieras, ¿no?, porque se centran en la ejecución, gestión y hacer crecer un modelo de negocio que ya está implementado, ¿no? Y por eso se interesan principalmente en planes de operaciones, previsiones, como vemos, pues hablan de caja, inventario, cuenta de resultados, balance, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso en cosas tipo rotación de inventario, ¿no? Y todo esto es lo que les permite un poco medir la salud de su negocio y tomar decisiones. Pero esta es la manera tradicional de medir, ¿no? Y gestionar una empresa, pero no es la adecuada para una startup. ¿Por qué? Porque a diferencia de una empresa tradicional, una startup no tiene que ser rentable, ¿no?, durante sus primeros años. Lo que realmente está haciendo es buscar un producto que la gente quiera usar y pagar por él, los canales adecuados, etcétera, etcétera, ¿no? Al final están buscando su modelo de negocio. Así que durante estos primeros años, realmente es importante tener indicadores de crecimiento, que el crecimiento que tienen es sano, ¿no? Y veremos más adelante lo que significa esto. Y estas startups entonces se centran más en crecimiento que en profitabilidad. Y vamos a ver ahora cómo lo podemos hacer, ¿no?, medir la salud de una startup. Para eso, primero vamos a hacer muy rápidamente, vamos a ver cómo elegir las métricas, ¿no? Con qué datos lo podemos hacer, perdona. Y como veréis, no hace falta tantos datos, ¿no?, para empezar ya a hacer análisis interesante. Hablaremos del concepto de Growth Accounting, análisis por cohorts, engagement, y al final, como decía, pues esto es una cosa que cada uno, si tenéis datos, podéis hacer de manera bastante sencilla, ¿no? Ahora vamos a ver un poco las métricas o cómo elegir buenas métricas. Pasa una cosa, es que en el mundo digital, ¿no?, tenemos muchísimos datos, ¿no? Podemos tener acceso a un montón de datos, pero es muy importante elegir los datos adecuados, ¿no? Y esto puede ser complicado porque tenemos tantos que hay una frase que dice que no todo lo que cuenta se puede contar, y no todo lo que se puede contar cuenta. Y se aplica muy bien a lo que estoy hablando ahora. Porque realmente, igual habéis escuchado ya hablar de los Vanity y de los Actionable Metrics. Solo deberíamos centrarnos en métricas que nos ayudan a tomar decisiones. Son las que llamamos las métricas accionables. Las otras métricas son las que llamamos las Vanity Metrics, ¿no? Eso es muy importante y puede ser complicado, por un lado, porque la mayoría de las herramientas, por ejemplo, de Analytics, ¿no?, que usan por defecto, ponen a nuestra disposición sobre todo métricas de estas de vanidad, ¿no?, de Vanity Metrics. ¿Por qué? Porque son las más fáciles a recoger, a medir, a definir y a medir. Así que una Vanity Metrics, que es una métrica, nos ayuda a sentirnos bien cuando sube, pero al final nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, tenemos ejemplos como las páginas vistas de una web, porque además esto muchas veces sube, podemos tener un producto muy mal diseñado y donde haya muchos pasos inútiles, y tendremos un montón de estas páginas, ¿no? Pero no nos dice mucho, ¿no? Los usuarios de prueba también, que no son realmente usuarios de verdad, también es un Vanity Metric, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, pues las métricas accionables
son las que nos permiten responder a preguntas del tipo: ¿cómo ganamos o perdemos clientes o usuarios? ¿Cómo ganamos o perdemos ingresos? ¿Y cuáles son las características o los beneficios de nuestro producto o servicio por la cual la gente usa nuestro producto, ¿no? Nos permite realmente a sacar insight, ¿no? de estos datos. Por ejemplo, una vez vi una startup, lo que hacían era enviar notificaciones a usuarios que luego pues, podían tomar acciones, ¿no? Y sobre todo medían el número de notificaciones enviadas, pero esto realmente es una vanity metrics, porque puedes enviarle, como a vosotros pasa, pues todos estos datos, estas notificaciones se van al spam o nunca las veis, así que no realmente significa que estos usuarios sean activos. Mientras que si medís las acciones o los links donde hacen clic, este tipo de cosas, ya son cosas un poco más concretas, ¿no? Y que permiten ayudar. Además de eso de Vanity Actionable Metrics, pues hay unas características, ¿no? Que sean métricas que se pueden comparar, ¿no? A través de distintos rangos de tiempo, porque una métrica por ella misma muchas veces no dice mucho. Muy importante, fácil de entender, porque a veces piensa que construyendo una métrica muy compleja pues va a ser mejor, pero no, porque si es complicado para entender, pues la gente no lo va a usar, ¿no? Que sea también un ratio, ¿no? En vez de un valor absoluto. Y al final, una cosa muy importante es que realmente una buena métrica, tiene que generar un cambio de comportamiento, ¿no? O una toma de decisión. Porque lo que no queremos es medir por medir. Muchas empresas son data driven porque tienen dashboard, recogen muchos datos, pero al final no usan realmente este dato, ¿no? Entonces, ahora que hemos visto un poco cómo elegir, ¿no? una buena métrica, sí, ¿qué indicadores nos dicen que una startup goza de buena salud? Hay varias cosas que miramos siempre. Uno es el crecimiento, ¿no? Que esté creciendo cuanto a usuario o ingresos. Muchas startups no tienen ingresos al principio, pero sí tienen usuario. Sí, aquí lo que queremos ver, estamos creciendo. Y sobre todo, como veremos, cómo estamos creciendo, porque todo crecimiento no es igual y lo veremos un poco en detalle adelante. Una vez que vemos si está creciendo, es que además los usuarios, que los nuevos usuarios se quedan usando el producto o la solución. Es decir, que tenemos una buena retención. Es normal, una startup empieza con una retención que no es muy alta, pero por lo menos tenemos que ver que va en la buena dirección, ¿no? Y también lo miraremos. Así que queremos crecimiento, retención, y además de quedarse, queremos también que nuestros usuarios usen el producto y cada vez más, ¿no? Que al final que tengan un engagement alto. Esto también es otra señal que encuentra valor en nuestro producto. Y el último, que es un básico también, es que el valor, es decir, los ingresos aportados por los clientes, sea superior al coste que gastamos para adquirirlos. Es lo que llamamos los unit economics. Y esto también nos permite ver si nuestro modelo tiene sentido desde un punto de vista económico, ¿no? Todo esto es un tema, una cosa que habéis a lo mejor escuchado, es lo que llamamos el product market fit, ¿no? Que al final no es ni más ni menos que comprobar que estamos en un buen mercado con un producto que puede satisfacer este mercado. Y todo lo que acabo de explicar son un poco señales que nos indican que podemos tener market fit. Vale. Y ahora, para poder hacer este tipo de análisis, ¿qué datos necesitamos? Pues según la startup o vuestro negocio, vuestro producto, hay varios sitios donde podéis encontrar esta información. Por ejemplo, si tenéis un e-commerce, pues, no sé, en el backend de Shopify o otro. Si tenéis transacciones en la solución que os gestiona
las transacciones tipo Stripe, o algunas empresas lo que tienen es una base de datos de uso y se puede extraer también ahí la información, etcétera, etcétera, o herramientas tipo Amplitude, Analytics o otros. Aquí tenemos una cosa que es que la mayoría de nosotros usamos Google Analytics, pero para hacer este tipo de análisis, Google Analytics no es la herramienta más indicada. ¿Por qué? Porque está más hecha para hacer análisis a nivel global, ¿no? Y aquí lo que queremos realmente es hacer un análisis a nivel individual de cada usuario, como lo vamos a ver a continuación. Pero al final realmente es donde encontrar estos datos, es donde sea lo más fácil y donde tengáis estos datos, ¿no? Otra cosa también que insistimos mucho es cuando empezamos un producto, desde el principio pensar en la medición, ¿no? Lo que llamamos el plan de instrumentación, para poder desde el principio ya recopilar datos y poder hacer este tipo de análisis. Eso es un ejemplo, como veis es muy sencillo. Lo que realmente se necesita es un identificador de cada usuario y una fecha de cuando ha hecho una acción que hemos definido al principio, ¿no? En las métricas accionables. Y si queremos podemos añadir información. Por ejemplo, si son transacciones podemos añadir el valor. Podemos también añadir información de segmentación, en este caso si es B2B o B2C, geografía, etcétera, etcétera, ¿no? Como puedes imaginar, podemos poner tantas columnas como queramos. Y con esta información ya, como vais a ver, podemos sacar mucha información, ¿no? Ahora el primer tema que es Growth Accounting. O crecimiento, ¿no? Muchas veces, la mayoría del tiempo, cuando las startups también, cuando piensan en crecimiento, que sea usuarios o ingresos, lo que viene a la mente es fácil. Para crecer, lo que vamos a hacer es adquirir más clientes o usuarios. Pero la adquisición de usuarios solo es parte del crecimiento. Y una parte muy importante es la retención. Y hasta que una startup no tenga esta parte de retención bien controlada, no tiene sentido realmente intentar adquirir muchos usuarios. ¿Por qué? Porque, como aquí lo ponemos en inglés, al final, si no consigues retener tus clientes, adquirir nuevos usuarios o clientes, es como rellenar un cubo con agujero en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que la startup va a crecer durante algún tiempo, ¿vale? Gracias a la adquisición de nuevos usuarios, pero después de este periodo donde está creciendo, a lo mejor ya habrá alcanzado todos sus usuarios o se quedará sin presupuesto de marketing, así que este número de usuarios empezará a estancarse y luego a decrecer. Y luego llegará pues donde sin usuarios y como decimos, when you're dead. Ya no tenéis usuarios, no tenéis dinero y ya está. Porque todos los usuarios que habéis adquirido pues se han ido. ¿Y cómo analizar este crecimiento, ¿no? Si es sano? Pues aquí ya entramos ya en detalle, ¿no? En este gráfico lo que podéis ver es en este eje, MAU significa Monthly Active Users, son los usuarios activos durante un mes. Por ejemplo, en enero, como vemos aquí, tuvimos 16 usuarios que usaron nuestro producto. En febrero, 19. Esto va creciendo, ¿no? Hasta diciembre, donde tenemos 120 usuarios, lo que supone un crecimiento de 20% de crecimiento mensual. Bueno, no está mal, vemos que estamos creciendo, pero lo que vamos a ver ahora es cómo ha sido este crecimiento, cogiendo el ejemplo de noviembre y diciembre. ¿Vale? El crecimiento antes se compone de distintas partes. A la izquierda, lo que vemos es que en noviembre teníamos 100 usuarios activos. De estos 100, hemos conseguido retener 60%, ¿no? Esto es nuestra retención, que hemos recibido 60% de usuarios de noviembre se han quedado con nosotros. 40, entonces, ya no son usuarios, son lo que se llaman los churners, ¿no? En la parte derecha, de estos 100, todavía tenemos 60 en diciembre,
Además de esos 60, hemos adquirido 30 nuevos y hemos conseguido que 30 de usuarios que fueron en algún momento usuarios, pero que en el mes de noviembre se fueron, volvieran a ser usuarios. Es decir, que nuestros 100 de noviembre pasan a ser 90, 120 en diciembre, gracias a estos 30 nuevos, 30 recuperados, menos estos 40 que hemos perdido. Así que ahora esto nos permite calcular un ratio que usamos muchísimo, que se llama el Quick Ratio. El Quick Ratio no es nada más que la suma de los nuevos y usuarios resurrected dividido por los que se han ido. Y haciendo esta diferencia obtenemos, en nuestro caso, 30 más 30, 60, dividido por 40, 1.5, ¿vale? Que eso es el Quick Ratio. Un Quick Ratio, en función de su valor, puede significar, si es inferior a 1, que estamos perdiendo usuarios de un mes a otro. Es decir, que nuestra base está disminuyendo, que esto es el peor de los casos. Si es superior a 1, estamos creciendo. Si es igual a 1, es que nos quedamos con el mismo número de usuarios, ¿vale? Y luego hay unos benchmarks que más o menos una empresa de e-commerce, ¿no? B2C es más o menos de 1,5, pero para un SaaS, ¿no? Un Software as a Service con subscription está más alto porque se supone que se quedan más, ¿no? Ahora aquí tenemos 3 escenarios de crecimiento de noviembre a diciembre, ¿no? El primero es el que hemos visto, donde hemos perdido 40 y hemos añadido 60, ¿no? 30 más 30. En este caso teníamos un Quick Ratio de 1.5, que no está mal porque es superior a 1, pero podría ser mayor. El segundo caso, por lo que vemos, hemos perdido el doble, 80 clientes. Hemos ganado 50 y hemos recuperado 50. Si hacemos la suma de todo esto, pues al final hemos crecido igual de 20 nuevos clientes. Pero mirando al Quick Ratio, es de 1.25, que no es tan bueno como el primero. Y en el tercero, no hemos adquirido muchísimos clientes, solo 15, hemos recuperado también 15 y hemos perdido 10. Pero al total hemos crecido de 20 y vemos aquí que tenemos un Quick Ratio de 3. Lo bueno, el escenario que preferimos es el tercero. El tercero porque, como bien sabéis, es mucho más difícil adquirir nuevos clientes y cuesta sobre todo mucho más dinero. Y aquí en el tercer escenario pues tenemos una retención mucho mejor, ¿no? Porque solo hemos perdido 10. Y vemos también que el Quick Ratio refleja esto. Así que el Quick Ratio es buen indicador para ver un poco el tipo de crecimiento que tenemos, ¿no? Esta matriz es para ver un poco distintos valores de Quick Ratio, ¿no? En este eje aquí tenemos el crecimiento de una startup de un mes a otro, 2% hasta 30%. Y en este eje aquí tenemos la tasa de retención, ¿no? De 20%, que es lo peor, a 90%, donde solo 10% de nuestros clientes se van, ¿no? Y en función de esto, pues tenemos distintos tipos de Quick Ratio, ¿no? Desde 1, que es no estoy creciendo, hasta 4, que estoy con un buen crecimiento, ¿no? Y en función de dónde me encuentro en estos dos ejes, pues hay cosas distintas que puedo hacer, ¿no? Esa manera que lo analizamos. Si estoy con una retención muy alta, como aquí, y por otro lado un crecimiento muy bajo, pues aquí ya parece ser que hemos conseguido unos usuarios que son muy leales, ¿no? Y tenemos muy buena retención. Pero lo que pasa es que no estamos adquiriendo suficientes clientes, pero como ya hemos conseguido la parte de retención, es el momento de acelerar en la parte de adquisición. En arriba a la derecha tenemos ambos. Tenemos un retention rate muy alto, tenemos un crecimiento muy alto. Así que para nosotros, por ejemplo, en The Venture City, es muy buena señal, ¿no? Que ya tienen algo de product market fit, como he explicado antes. Y si además lo de unit economics, es decir, los costes de adquisición y el valor de los clientes
es bueno, pues realmente es una startup que, del punto de vista de datos, muy interesante, ¿no? Al contrario, si tenemos una retención muy baja y un crecimiento muy bajo, aquí hay todo por hacer. Y es claro que no hay todavía product market fit. Por otro lado, una retención baja y un crecimiento alto, que vemos a menudo, lo que muchas veces recomendamos en esto para esta startup es de dejar de hacer adquisición y de arreglar primero la parte de retención, ¿no? Y cuando ya conseguimos aumentar la retención y ir arriba a izquierda, pues ya volver con la adquisición. Este gráfico lo que vemos es la evolución, ¿no? En azul vemos los usuarios que conseguimos retener de un mes a otro, en verde claro los nuevos y en verde los resurrected, ¿no? Los que hemos vuelto a tener como cliente. En este caso es el tipo de curva que nos gusta, porque lo que podemos ver es que hay un crecimiento bastante continuo, ¿no? Sin mucho alto bajos, a lo mejor en algunos meses, pero porque nunca el crecimiento puede ser muy lineal tampoco, porque hay a veces alguna sazonalidad, este tipo de cosas, ¿no? Así que esto vemos un crecimiento que parece bastante sano. Mientras que en este caso, lo que vemos, sobre todo en la última parte, es que aquí tenemos unos meses más bajo, tenemos la retención aquí en azul que baja, que sube, y esto claramente para nosotros es una señal que puede haber algo de problema de retención. Y esto ocurre mucho, como lo comentaba antes, cuando se está haciendo campañas de adquisición. Por ejemplo, aquí donde tenemos la flecha hojas, es que ha habido el mes anterior unas campañas y como vemos ha aumentado el churn el mes siguiente. Y la curva en negro aquí es el quick ratio, que vemos que después de estas campañas pues pasamos en un quick ratio negativo con un crecimiento negativo. Vale. Ahora, segundo concepto es el de análisis de cohort, que hacemos mucho también. En esto, lo que hacemos es centrarnos en la evolución en el tiempo de la retención de nuestros usuarios, ¿no? O clientes. Y esto nos ayuda a tener en cuenta los cambios que podemos hacer en el producto, el targeting de clientes y ver si vamos en la buena dirección, ¿no? Por el buen camino. Un core que es un grupo de usuarios que comparten algunas características en común, ¿no? En el mundo de la startup, sobre todo, hablamos de cohorts en función de cuándo hemos adquirido estos clientes. Por ejemplo, tenemos una cohort de usuario que hemos adquirido en el mismo mes, misma semana, mismo día, ¿no? Que podemos luego también segmentar en función de otros criterios, ¿no? Este gráfico, basado en los mismos datos fuentes que hablamos al principio, pues nos permite ver aquí en este eje que va de 0 a 17 es el número de meses desde que hemos adquirido un cliente. Por ejemplo, aquí es el mes siguiente al mes de cuando hemos adquirido al cliente, ¿vale? Y este eje representa el porcentaje de usuarios que siguen siendo activos, significa que han hecho algo en este mes. Y cada una de estas curvas representa un cohort, que como podemos ver aquí en la leyenda, desde julio 2017 a diciembre 2018. ¿Vale? Lo que solemos aquí ver a menudo es que los primeros meses o semanas tenemos la pendiente bastante abrupta, ¿no? Aquí que baja bastante. Y luego lo que queremos ver es que esto se estabilice. Porque al principio, pues, adquirimos nuevos clientes, hay gente que está probando, que todavía no ha encontrado valor, que podemos hacer pruebas de targeting y mucha gente se va, ¿no? Si no encuentra valor al principio. Y vosotros seguro que lo hacéis a menudo, probáis una app o algo y no cumple con vuestras expectativas y lo dejáis. Pero lo que queremos realmente es que a largo plazo, unos meses después, seguir teniendo usuarios y que esta curva no baje mucho. Porque significa que sí, nuestro producto, nuestro servicio vale para algunos clientes que le encuentran valor y que a largo plazo pues se quedan con nosotros, ¿no? Y estos son
lo que llamamos los power users, es decir, que realmente son los usuarios que queremos conseguir más de esto. Y por eso estos tenemos que entenderles más, saber quiénes son para poder adquirir más de este tipo, ¿no? Y de la misma manera, como cuando analizamos la información, hacemos cambio en el producto, pues lo que queremos es que en el tiempo las nuevas cohorts vayan subiendo, ¿no? Vemos aquí que queremos que la morada aquí sea la cohort más antigua y la azul la más reciente, porque significa que todo lo que hacemos en temas de adquirir los buenos clientes, de construir el buen producto para ellos, etc., tiene sentido y que va en la buena dirección, ¿no? Y eso es lo importante de análisis de cohort, de ver estos movimientos. Vale, ahora ya hemos visto cómo analizar el crecimiento, la retención, y ahora queremos ver además que tenemos un negocio de verdad, ¿no? que puede ser rentable. Así que primero esta curva lo que nos enseña es cuánto vale un cliente. Es decir, que durante toda su vida, lo que algunos habéis escuchado hablar como lifetime value, por ejemplo, es cuánto va a gastarse un cliente con nosotros. Aquí tenemos dos partes. En naranja es el valor actual de un cliente, porque por ejemplo, si llevo 5 meses como cliente, pues después de 5 meses, en este caso son 7 meses, perdón, me gasto $240, pero no es mi valor total durante toda mi vida con este producto. Y por eso lo que tengo que hacer también es proyectar el valor de este cliente hasta el final de su vida con nuestra empresa, ¿no? En este caso, lo que vemos de todas las cohorts, podemos esperar de un cliente que gaste entre $486 y 611, que es el lifetime value de estos clientes. Esto es a 5 años, ¿no? 60 meses. Eso lo que nos permite es luego definir o comparar con nuestro coste de adquisición, que habéis usado como el CAC, ¿no? Customer Acquisition Cost. Tenemos un poco un rango entre el 30 y 40% del valor de un cliente que se puede gastar en adquisición. Si lo hubiéramos hecho solo con los datos observados, pues este coste hubiera sido mucho más bajo, ¿no? O no tenía sentido en nuestro negocio, pero en este caso sí, hablamos realmente de lifetime value. Eso es importante también porque nos permite calcular el payback. El payback es cuánto tiempo tenemos que esperar hasta que un cliente más o menos nos devuelva, gracias a lo que se gasta con nosotros, el precio que hemos pagado para adquirirlo, ¿no? Porque al final lo que hacemos nosotros o una startup es invertir el dinero en un cliente y este cliente nos los va gastando mes a mes, ¿no? Y lo estamos recuperando mes a mes. Y es por eso que la retención es muy importante, porque si se van muy pronto, pues no nos devuelven el dinero que hemos gastado en ellos, ¿no? Por fin, último concepto, el de engagement, porque queremos crecer, retener los clientes, además que sea rentable, y queremos también que nuestros clientes cada vez usen más nuestro producto, ¿no? Que estén más enganchados en nuestro producto, ¿no? Que se llama engagement en español, no sé qué palabra sería. Esto es un ejemplo, es muy sencillo también. Lo que vemos en este eje de 1 a 28, aquí lo que estamos mirando, lo que ha pasado durante 28 días, que pueden ser los 28 últimos 8 días, ¿no? A partir de hoy, es decir, en el mes de junio. Pero lo podemos hacer con cualquier periodo que queramos. Y aquí lo que queremos ver durante estos 28 días es cuántos días cada usuario ha sido activo. Y aquí es lo que vemos. Por ejemplo, aquí la primera barra que pone 1 es que tenemos casi 1000 usuarios que solo han sido activos un día, ¿vale? Han sido muy poco activos. Y aquí 28 días son usuarios que han usado nuestro producto todos los días.
Aquí lo que queremos también es que los usuarios usen lo más posible nuestro producto. Otra vez, aquí a la derecha es donde podemos identificar los power users que ya he mencionado antes. Y son estos también que queremos analizar, ¿no? Y conseguir más de ellos. Estos que solo tienen un uso muy bajo, muchas veces también son los nuevos que comenté antes, que prueban el producto y no quieren usarlo. Pero esto es muy potente también, muy sencillo, porque si vemos que todos los usuarios solo usan una o dos en 28 días, significa que tenemos un problema con nuestro producto y con nuestra retención. Pero eso depende también del tipo de producto, porque hay algunos productos que esperamos que los clientes usen todos los días, pero otros no, que igual una vez a la semana está bien, así que depende realmente de cada negocio. Ya he hablado de estos distintos conceptos y por esta parte, pues, ¿cómo podéis vosotros construir esto, ¿no? Primero tenéis que ver cómo, he hablado al principio, tenéis que tener los datos. Si no lo tenéis, la primera cosa es implementar herramientas o procesos para conseguir estos datos. Luego tenéis cosas tipo amplitud, ¿no? Que os permiten hacerlo, y necesitáis también otra herramienta para visualizar, como puede ser algunas gratuitas como Redash, Metabase, tenéis Data Studio, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy sencillo a través de Query. Realmente la parte importante aquí es de tener acceso a los datos. Y si queréis también probarlo, pues tenemos en un GitHub unos scripts que os permitirían hacerlo con Google Sheets, Data Studio y un poco de Python para los que son un poco técnicos. Y ya está por la presentación. Muchas gracias. Bueno, Yannick, muchísimas gracias. Aquí tengo una primera pregunta que te voy a lanzar, Yannick. Bueno, has comentado al principio el tema de que en las startups, bueno, lo que se mide primero es la tendencia y, bueno, en cuanto a cómo va creciendo el número de active users y luego el tema de los ingresos una vez que llega el momento de los ingresos, ¿no? ¿Hay información como por industrias para saber cuál es la salud de una startup según cuando vaya arrancando para decir, oye, pues la tendencia en una startup de la industria tal es que al año y medio, a los 2 años, tiene que tener ya una tendencia de active users o de ingresos o de lo que sea, X, Y o Z? O sea, la industria entiendo que es tiene sus propios KPIs específicos, ¿no? Por industria, cada una de las startups, ¿o no? Sí, bueno, es que no es igual, ¿no? El crecimiento en un sector a otro. Hablaba, por ejemplo, en el Quick Ratio, ¿no? Que si estás en un e-commerce o en un SaaS, ¿no? Clásico, pues tendrás distintas expectativas. Esto depende, pero depende de muchos factores, ¿no? Y lo que se mira mucho, sobre todo, como decía, es el tipo, ¿no? de crecimiento que tienes, lo que es importante. Es decir, que ya hayas conseguido arreglar el tema de la retención, ¿no? Es decir, tener un crecimiento muy que vaya arriba sin mucho alto bajo y todas estas cosas, ¿no? Y porque luego depende de muchas cosas, el crecimiento depende luego de tu esfuerzo de adquisición, ¿no? Pero lo que realmente, si tienes tu KPIs, incluso si no son impresionantes, pero que se ve, ¿no? Que vas en una trayectoria ascendente, ¿no? Y con estos distintos KPIs que enseñaba, que al final enseñan que tienes como el product market fit, ¿no? Que has conseguido con un producto que responde a las expectativas, ¿no? Las necesidades de un cliente. Eso es lo más importante, porque luego, pues sí, que tienes las estrategias para crecer y todo este tipo de cosas. Vale, gracias. A ver, ¿qué más? Y vale, aquí tengo otra pregunta. Al final, ¿la salud de una startup siempre está relacionada con la capacidad de ser escalable o no tiene por qué en algunas industrias? Pues bueno, cuando
Una startup, realmente, cuando la mayoría del tiempo cuando se cree, ¿no? Es para conseguir hacer algo muy grande, ¿no? Y un fondo de inversión cuando invierte en una startup es al final para esto, ¿no? Invertir dinero y que le dé retorno. Así que sí, que tiene que ser algo muy... Muy bien, muy bien. Vale, ¿os animáis a hacer alguna otra pregunta? Bien por el chat, como me han hecho en privado, o abriendo micrófonos a los que estáis presentes. ¿Algún comentario que queráis hacer a Yannick? Hoy están tímidos, hoy están tímidos. La nueva normalidad también tiene el efecto de hacer tímidos en webinar. Por ahora no, comenta alguno. Vale, pues bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta. Ah, mira, a ver, aquí hay una pregunta. Sobre cálculo de payback, descontando cost use, pregunta Luis Gallego. Costes, sí. Pues sí, que esto para ver realmente si, sí, eso lo debería haber mencionado también, que no es al final el precio que te paga el cliente, ¿no? Porque realmente tienes tus costes. Y para ver si es rentable, claro que tienes que quitar los costes también. Ok, vale. Vale, se da por respondido. Muy bien. Bueno, pues otra pregunta. ¿El ratio de SaaS es de 4.0? Pregunta Iván. Era de 4, sí. El del Quick Ratio al final es un benchmark, ¿no? Que siempre hay que, pero sí, lo que ponía era 4, ¿no? Que para e-commerce era más bajo, ¿no? De 1,5, porque en un e-commerce es más complicado, ¿no? Lo de repeat purchase, este tipo de cosas, pero un SaaS donde se supone que tú, bueno, te compras una suscripción, ¿no? Que renuevas, sí, es de 4. Vale, ok, dice ok. Muy bien, pues Yannick, te doy las gracias porque además es la primera vez que en un webinar hemos hecho este approach hacia los datos en el mundo de la startup. Ha sido muy interesante para mí también, dentro de lo que es llevar una pequeña startup. Así que nada, muchísimas gracias. Como sabéis, al resto de los invitados, seguimos apostando por distintas tareas divulgativas como esta. Y bueno, pues poco más. Muchísimas gracias en primer lugar a Yannick nuevamente y a todos los que habéis querido asistir. Y nada, que tengáis buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo.